Feliz año para todos. Desde el año pasado no los veía. Noto algunos repuesticos, como que les sentó bien la Navidad. Un saludo especial también a las personitas que nos están viendo, que están de paseo todavía, por allá desde Aruba, Curazao, de los alrededores de Bogotá. Un saludo especial. Bueno, déjenme darles el trasfondo de esta historia que vamos hoy a estudiar, a analizar. Es la historia de el profeta Eliseo cuando un hombre poderoso llamado Naamán, ¿recuerda? Fue a visitarlo para que le curara de una terrible enfermedad. En ese entonces, en la antigüedad, aunque todavía es delicado, pero en ese entonces la lepra era la enfermedad más terrible y más temida por todos. Y este general del ejército llamado Naamán tenía lepra. Y dice la historia que cuando Naamán llegó donde el profeta Eliseo, hizo él un tremendo milagro. Su lepra desapareció, dice que su carne quedó blanca como la carne de un bebecito. Fue un tremendo milagro, ¿verdad? Ahora, dice también la historia que este hombre, este general, agradecido, en gratitud por lo que el profeta Eliseo había hecho en su vida, dice que él le dice algo a Eliseo, pero allí junto a Eliseo se encontraba un hombre llamado Giezi, que era uno de los siervos del profeta Eliseo. Este hombre llamado Giezi muy seguramente había visto muchos milagros a través de su amo Eliseo. Tal vez este hombre había visto el poder de Dios en acción en muchas oportunidades, había contemplado el poder de Dios, pero también muy seguramente este hombre Giezi había descuidado tanto su vida, su integridad, que no había permitido que ese poder de Dios llegara a transformarle totalmente. Así que en medio del regocijo de este poderoso milagro que había sucedido allí en la vida de este general, dice la historia que Naamán le dice algo al profeta. Le dice el general a Eliseo que estaba muy agradecido por lo que había hecho en su vida y que a cambio de eso él quería ofrecerle, regalarle un dinero, una plata, un oro y otras cosas más, repito, en gratitud por lo que Eliseo había hecho en su vida. Pero ¿saben qué respondió Eliseo? No, señor, yo no puedo recibirle nada, no voy a recibir nada. Algo muy parecido a los actuales profetillas de la prosperidad, ¿verdad? No, Señor, no quiero nada, no voy a recibir nada de eso. Y Eliseo se abstuvo de recibirle cualquier cosa, cualquier regalo a este hombre que había sido sanado. Y encontramos aquí a partir de este texto, está en Segunda de Reyes, vamos a leer Segunda de Reyes allá en el antiguo pacto, Segunda de Reyes, el capítulo 20, capítulo 5, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a comenzar a leer esta historia. Así que le decía que entonces, recuerden, el general Naamán quería regalarle, quería ofrecerle a Eliseo algún dinero, alguna ofrenda por lo que había hecho en su vida. Pero Eliseo, recuerden, se negó a recibir cualquier clase de beneficio económico por lo que había sucedido allí. Pero recuerden que allí estaba ¿quién? Giezi, estaba escuchando, estaba oyendo lo que allí estaba pasando, ¿verdad? Y ese comentario, ese ofrecimiento de este general comenzó
a tocar el corazón de este siervo. Y comenzó a tramar algo dentro de su corazón. Verso 20 dice: ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Fíjense lo que pasó aquí. Dice, Giezi dijo entre sí, es decir, habló consigo mismo, pidió el consejo de sí mismo. Mis hermanos, primera cosa que tenemos que tener presente si no queremos desviarnos, si no queremos llegar a caer, cuidado con el consejo interno. Cuidado con lo que nos dicta nuestro corazón. Cuidado con lo que sale de nuestro corazón. Proverbios capítulo 21, verso 2 dice: la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Está en la versión, nueva versión, se me ha olvidado en qué versión está, nueva traducción viviente, sí. La gente puede considerarse en lo correcto según, ¿qué? Según su propia opinión, según lo que piensa, según lo que le diga su corazón. Pero el Señor dice, examina el corazón. Como quien dice, mis hermanos, cuidado con lo que hablamos con nosotros mismos. Porque llegamos a hablar con nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestros pensamientos. Incluso muchas veces esos pensamientos, ese monólogo interno llega a exteriorizarse con palabras. Mi esposa tal vez, mis hijos saben tal vez a qué me refiero. A veces comenzamos y resultamos hablando solos, ¿verdad? Con nosotros mismos. Mis hermanos, pero lo que uno habla con uno mismo puede llegar a ser determinante. Fíjense, mientras el profeta le decía a Naamán, no señor, no se preocupe, no tiene que pagarme nada. ¿Saben qué decía Giezi? ¿Saben cuál era su monólogo? Pero a Eliseo, ¿qué le pasa? ¿Será que mi amo es tonto? ¿Cómo va a despreciar semejante ofrecimiento? ¿Es bobo mi amo? ¿Cómo va a dejar pasar esa oportunidad de recibir semejante regalo? Si él no lo hace, dijo Giezi consigo mismo, si él no lo hace, yo sí lo voy a hacer. Yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. ¿Y qué pasó? Giezi esperó que Naamán se fuera, esperó que su amo se descuidara y fue corriendo tras de Amán. Mis hermanos, no olvidemos, lo que hablamos con nosotros mismos puede llegar a ser determinante para nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos pueden llegar a ser determinantes para nuestros actos, para lo que llegamos a hacer, nuestras acciones. Por eso es importante, mis hermanos, que analicemos, que pensemos muy bien cuáles son nuestras motivaciones, cuál es nuestro diálogo interno, qué es lo que nuestro corazón nos está diciendo, qué es lo que estamos llegando a hablar con nosotros mismos. A veces creemos que porque estamos hablando con nosotros mismos, pensamos que porque es nuestro monólogo, eso no llega a ser determinante en nuestra vida, que eso no es importante. Pero miren, el mismo Señor Jesucristo nos advierte que nuestros pensamientos llegan a ser muy determinantes en nuestras acciones. Mateo capítulo 5, verso 21 y 22 dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, el Señor Jesucristo hablando, yo digo,
Aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Fíjense, mis hermanos, lo que aquí el Señor nos está diciendo es que analicemos, es que controlemos nuestros pensamientos antes de que lleguen a convertirse en un hecho. Miren, el mismo Señor Jesucristo también dijo en Mateo 5, el mismo capítulo, el verso 27, ¿han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo os digo que el que mire con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Aquí, mis hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que no debemos consentir, no debemos mimar, no debemos arrullar nuestros pensamientos, porque ellos, recuerden, pueden llegar a ser determinantes en nuestras acciones. Alguien dijo por ahí, no podemos evitar, ¿cierto?, que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido allí, ¿cierto?, en nuestra cabeza. Mis hermanos, si queremos mantenernos en el camino del Señor, si queremos ser testigos fieles y vivos, mis hermanos, tenemos que analizar con mucho cuidado los pensamientos que están llegando a nuestra mente. Volvamos al texto que estamos estudiando, Segunda de Reyes capítulo 5 verso 22. Fíjense, sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Mis hermanos, ojo aquí con la primer advertencia. Cuidado con usar mal, cuidado con usar en vano el nombre de Dios. Nota que Giezi aquí está hablando en nombre de su amo, pero Eliseo no lo mandó. Era mentira. Esta historia se la está inventando su siervo. Ahora él dijo, bueno, si yo voy a hablar en nombre mío, pues tal vez no me dé tanto. Pero si yo hablo en nombre del profeta, entonces ahí sí me va a creer y me va a dar bastantico, mis hermanos. Muchos creyentes no han entendido, mis hermanos, el mandamiento, el tercer mandamiento, que es determinante cuando dice, no tomarás en vano el nombre de Jehová, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Muchos de nosotros, mis hermanos, estamos usando mal el nombre de Dios. Estamos tomando en vano el nombre de Dios. Es muy popular hoy día, ¿cierto? Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló. Esta es la visión de Dios. Esto es lo que Dios tiene para ti. Se ha llegado hoy día al descaro de decir, no, es que Dios me está diciendo que alguien aquí tiene un dolor de muela, que le duele por aquí esto, que le duele por aquí aquello. Y después resulta que no pasa nada. Entonces, es que Dios se equivocó, es que Dios engaña. No, mis hermanos, lo que resulta es que Dios no tenía nada que ver con el asunto. Se está usando en vano el nombre de Dios. La Biblia nos advierte enfáticamente sobre el peligro de usar en vano el nombre de Dios, de decir lo que Dios realmente no ha dicho. Jeremías capítulo 23 verso 32, miren, yo estoy aquí, ¿quién está hablando? Dios mismo. Yo estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Pero es que, claro, es mucho más fácil, es mucho más convincente
hablar el nombre de Dios, ¿cierto? Es más fácil para que la gente le crea, para que la congregación sea manipulada, pues es más fácil decir, es que Dios me dijo, a decir, no, es que yo me soñé, es que yo me comí anoche una bandeja paisa y me hizo daño, es que yo pienso, es que yo creo. No, mis hermanos, no. Usando mal el nombre de Dios. No tienen muchos el valor de decir sencillamente, es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo me soñé. Porque repito, obviamente no les van a creer, no se van a dejar manipular. Mis hermanos, tengamos siempre esto presente. No tratemos de usar a Dios. Recuerden, Dios es quien nos quiere usar a nosotros. Al hacerlo incorrectamente podemos llegar a caer, a desviarnos, al no usar, mis hermanos, la reverencia correcta para dirigirnos a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos incurrido en este pecado? Usar más el nombre de Dios, usar el nombre de Dios a la ligera, de una manera irrespetuosa. Por ahí alguien escribió un libro donde dice, el man ese, ¿no escuchaba? El man ese. No es el man ese, es Dios santo, 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 3 veces santo. Es el Dios soberano. No es uno igual a nosotros. Es usar el nombre de Dios, mis hermanos, a la ligera. ¿Qué más encontramos aquí en este texto? Versículo 22 dice, sí, contestó Jesse, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. La segunda advertencia, mis hermanos, ojo con la mentira. Ojo con las mentiras. No es cierto que habían llegado 2 jóvenes. No es cierto que el profeta lo había enviado. Es una historia, repito, inventada por este hombre. Una de las razones, mis hermanos, por las cuales Jesús vino a este mundo, dice la Biblia, fue que a dar testimonio de la verdad. Porque les recuerdo, hay 2 espíritus, el espíritu de la mentira y el espíritu de la verdad. Hay 2 padres, el padre de la verdad y el padre de la mentira. Y ninguno que haya experimentado el poder de la resurrección de Cristo en su vida puede andar en la mentira, puede andar con el espíritu de la mentira, porque él sabe que la mentira es un remolino. Y en el momento en que comencemos a movernos en ese remolino, va a haber un momento, mis hermanos, en que no vamos a poder salir de él. Tengamos siempre esto presente. Es muy triste, es lamentable escuchar a tantos hombres y mujeres supuestamente de Dios hablando un montón de mentiras. Les recuerdo, mis hermanos, que jamás llegamos a parecernos más al diablo que cuando hablamos mentiras, porque él es el padre de la mentira. Pero jamás llegamos a parecernos más a Jesús cuando hablamos la verdad, porque él es el padre de la verdad. Él es el padre de la verdad. Dios no quiere, mis hermanos, que ninguno de sus hijos juegue con la mentira, porque la mentira, mis hermanos, pertenece al infierno y nosotros somos hijos del Padre de verdad. Somos hijos de la verdad. Y la verdad es que, miren, siempre que nosotros mentimos, siempre que decimos una mentira, esa mentira va a engendrar otra mentira, y esa otra mentira, y esa otra mentira. Y cuando menos nos demos cuenta, estamos, mis hermanos, nadando en un mar de mentiras. No podemos olvidar eso, mis hermanos. ¿Dónde comenzó la mentira? En el jardín del Edén, ¿recuerdan? Allí comenzó la mentira. Cuando Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los frutos que están ahí, de todos, menos de uno, ¿cierto? De todos, fíjense, de todos puedes comer menos de aquel que está allá. ¿Qué pasó cuando Dios
se retiró un momentico y llegó la serpiente. El diablo, ¿qué hizo? Primero, trató de poner duda, ¿verdad? De traer duda en el corazón de Adán. Dijo, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Eso causa duda. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Dios. Dios no dijo eso. Pero el diablo, ¿qué dijo? Con que Dios les dijo que no comáis de ningún árbol. ¿Saben por qué Dios quiere eso? Lo que pasa es que Dios es egoísta. Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios no quiere, mis hermanos, compartir su gloria con nadie, porque el día en que ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios. Qué tremendo que esa mentira todavía hoy se está enseñando, ¿verdad? Muchos enseñan que podemos llegar a ser como Dios, que somos dioses pequeñitos. Alguno dice Jehová Junior, que tenemos poder creativo en nuestra boca como Dios. Esa mentira todavía tremendamente se está enseñando en muchos lugares. Mis hermanos, y desde ese momento ya en el Edén, desde ese momento todas las esferas de la sociedad y del mundo se han invadido por la mentira, han sido permeadas por la mentira. Pero Jesús vino a decir, no, eso es mentira. La verdad es otra. La verdad es la que Dios ha establecido. Por eso Jesús dijo, para eso he venido al mundo. Dice, para dar testimonio de la verdad. Y Jesús quiere que nosotros también como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué? Hablemos con la verdad. Digamos la verdad. Que podamos decir, para eso soy hijo de Dios. Para eso soy miembro del cuerpo de Cristo. Para eso he sido salvado. Para testificar la verdad. Para hablar la verdad. Repito, es muy triste cómo la mentira ha invadido la mayoría de los niveles y las esferas de la sociedad y del mundo. En primer lugar, mis hermanos, la mentira ha penetrado en la ciencia. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando la ciencia comenzó a decir, no, Dios no creó al hombre, el hombre viene del mico. Y hasta el día de hoy, qué triste que se está enseñando en muchos lugares esta mentira del diablo, porque la verdad de Dios es otra. Ahora, ¿cuál es la verdad de Dios para la familia? Que Dios creó un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿Cuál es la mentira del diablo? No solamente un hombre y una mujer, también pueden ser dos hombres, también pueden ser dos mentiras. Perdón, pueden ser dos mujeres. Esa verdad, repito, esa verdad del hombre está desplazando la verdad de Dios. Qué paradójico, ¿verdad? Que muchos que ni siquiera saben si son hombres o mujeres, pero quieren decidir lo que la sociedad piense y diga. Repito, cuando ni siquiera saben quiénes son ellos, ni siquiera tienen su propia identidad. Pero además de esto, mis hermanos, la mentira también ha penetrado la ley. Y en muchos lugares, casi en todos los países, se está estableciendo leyes que permiten el matrimonio entre hombres con hombres o mujeres con mujeres. Y le están dando los mismos derechos a una familia establecida y aprobada por Dios. Pero esto es una mentira, porque la verdad de Dios, mis hermanos, la verdad de Dios es otra. Pero ¿saben algo más, mis hermanos? La mentira también ha invadido la palabra de Dios. Hoy día abundan, pululan y se reproducen casi como cucarachas hombres autodenominados hombres de Dios, enseñando y predicando un montón de tonterías que Dios jamás ha dicho, que la Biblia jamás ha dicho. Mis hermanos, la mentira se ha metido por todos lados. Ha invadido la política, por ejemplo. Por eso encontramos hoy tantos políticos
prometiendo un montón de cosas, un montón de tonterías que jamás van a poder cumplir. Por eso, mis hermanos, es imperativo, es importante que así como Jesús vino a ser testigo de la verdad, usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, también podamos testificar siempre de la verdad, con nuestra boca y con nuestros actos. ¿Qué más encontramos en este texto? Verso 23 dice: por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Fíjense, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Aquí la palabra clave es, fíjense, Naamán le insistió. Tal vez Jesse pidió 1, pero Naamán le dijo, no, llévate 2. Ahora, ¿por qué la insistencia de Naamán? ¿Ha pensado usted por qué Naamán insistiría tanto? Cuando él le decía, llévate 2, Jesse decía, no, con 1 es suficiente. No, toma, llévate 2. ¿Qué le parece eso? ¿Qué cree que ha pasado ahí? ¿Saben qué es eso? No es más que hipocresía. Cuidado, mis hermanos, con la hipocresía. Este hombre no quería 1 ni 2. Este hombre quería más. Este hombre quería todo. Recordemos que, miren, la hipocresía viene de un término que significa hipócritas, que es una máscara que se usa para mostrar una faceta diferente a la real. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros nos hemos puesto una careta para ocultar aquello que nos puede arrastrar al dolor y a la desesperación? Usted se imagina a Naamán diciéndole, ven, tranquilo, y el otro con cara de, ay, no, con 1 es suficiente, no te preocupes. Pero si vemos al comienzo del texto, él decía que iba a pedir tanto, ¿recuerdan? Iba a pedir más, pero aquí está mostrando hipocresía. Mis hermanos, hay tanta hipocresía en el pueblo de Dios. Personas que aparentan una cosa, pero por dentro, mis hermanos, hay otros pensamientos. Aparentamos lo que no somos, pero por dentro queremos más, por dentro queremos todo. Ponemos por fuera cara de que yo no quiero tanto. Mis hermanos, en la iglesia todos nos vemos muy santicos, ¿cierto? Con la Biblia debajo del brazo, cantando, adorando y chillándole al Señor. Pero en nuestra casa, o por fuera de ellas, o por el trabajo, en la universidad, en el colegio, mis hermanos, somos totalmente diferentes. El Señor, mis hermanos, quiere que nos quitemos esas máscaras que estamos usando. Que seamos auténticos, que seamos sinceros. No tenemos que engañar a nadie. Mis hermanos, no podemos engañar a Dios, ni siquiera podemos engañar a la gente, porque tarde que temprano, mis hermanos, la gente se va a dar cuenta de nuestro engaño, se va a dar cuenta de nuestras mentiras, se va a dar cuenta de qué clase de personas somos. En Segunda de Reyes, seguimos con el texto inicial en el verso 23, miremos nuevamente, por favor. Dice, por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Fíjense, y puso todo a cuestas de sus 2 criados para que lo llevasen delante de él. Sus sirvientes, ¿cierto? Trabajando, esforzándose. ¿Y qué hacía aquí Jesse? Observando, mirando, que los siervos trabajasen solitos. Ya dice, habla aquí de una carga pesada. Y ahí él tranquilo, observando, mirando solamente. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Cuidado con usar a las demás personas. Cuidado con abusar de nuestra posición, abusar de nuestro cargo. Cuidado con usar a la gente. Porque, mis hermanos, en la familia de Dios hay gente
amable, hay gente generosa, hay gente misericordiosa. Pero mis hermanos, no nos aprovechemos de eso. Ahora, yo sé que también hay gente desagradecida. Bien reza por ahí el adagio. Al desagradecido se le olvida quién le ha ayudado. Pero tristemente un día la miseria tendrá que refrescarle su memoria. Porque encontramos, repito, en el pueblo de Dios gente inocente, gente misericordiosa. Y no podemos abusar de ellos. No abusemos de esa confianza. No abusemos de esa generosidad. ¿Qué nos manda a hacer la Biblia? Dice que llevemos unos las cargas de los otros. Que nos unamos para fortalecernos los unos con los otros. Porque en la familia de Dios hay gente, mis hermanos, que nos aman realmente. Pero oído, no nos ha puesto Dios en la familia de Dios, no nos ha puesto Dios en su familia para aprovecharnos uno del otro. Tengamos cuidado, mis hermanos, de abusar. Es para apoyarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para restaurarnos. ¿Cuántos se han desviado, mis hermanos, de su camino, de su propósito? ¿Saben qué? Por no tener en cuenta estos pequeños secretos. Verso 24 dice: cuando llegaron a la ciudad, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. ¿Saben qué nos dice esto, mis hermanos? Que este hombre Giezi tenía un lugar secreto. Todo parece indicar que no era la primera vez que lo hacía. Tal vez tenía por allí su depósito, ¿cierto? Su cuarto de San Alejo, donde escondía las cosas o las pertenencias que obtenía de manera ilícita, de manera no correcta. Mis hermanos, ojo con los lugares secretos de nuestra vida. El único lugar secreto que debe existir para un cristiano, ¿cuál es? Es el lugar de oración, ¿cierto? No puede existir ningún otro lugar secreto. Todo lugar secreto debe ser cancelado en el nombre de Jesús, porque puede llegar a convertirse en un lugar terriblemente peligroso. Ahora, ¿qué representa para un creyente un lugar secreto? Mis hermanos, es todo aquello que hago, todo aquello que digo, todo aquello que veo y que no lo comparto con nadie. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué película estamos viendo por allí en la soledad de nuestro cuarto, en la soledad de nuestra casa? ¿Qué revista estamos viendo en secreto? ¿Qué lugar estamos visitando que no nos atreveríamos a invitar a un hermanito de la congregación? O que menos nos gustaría que nos vieran allí en ese lugar. ¿Qué estamos haciendo en medio de nuestra privacidad? ¿Qué estoy haciendo en la calle por allí cuando nadie me está viendo? Cuando no voy con hermanitos de la congregación. Miren, les cuento una historia, una anécdota. Una vez, hace mucho tiempo, íbamos con mi esposa por ahí en un lugar lejos de nuestro lugar de residencia, de trabajo. Y a lo lejos vimos a una personita, un líder de la congregación donde estábamos. Lo vimos de lejos. Un lugar que obviamente jamás él se esperaba encontrarnos. Y le dije a mi esposa: miren a fulanito, vamos a saludarlo. Y íbamos hacia él cuando de pronto digo: mira lo que tiene en su mano. No, mi hombre bien campante, fumando sus cigarrillos allá, sentado en un lugar público. Dice: ve. No lo podía creer, pero
este no es fulanito de tal. Y yo como que nos miramos bien, ¿qué está pasando aquí? Lugar secreto, ¿verdad? El lugar secreto. Mis hermanos, ojo, que la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que todo lo que hagamos debajo del cielo un día va a ser revelado. Lo que hacemos en lo privado, Dios lo va a revelar en lo público. Ojo con la hipocresía, mis hermanos. Ojo con los lugares secretos. Verso 25 dice, cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Mis hermanos, ojo con la integridad. Ojo con la integridad. Si comenzamos a jugar con la integridad, mis hermanos, no tardaremos mucho tiempo en ser alcanzados por el pecado. Ojo con la integridad. ¿Qué significa integridad? Es, mis hermanos, todo aquello que hacemos cuando nadie nos está viendo. Recuerden, lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Se llama sinceridad. Tenemos que ser sinceros. ¿Saben dónde viene la palabra sincero? En la antigüedad, cuando se iba a vender, se vendía algún objeto de valor, de oro tal vez, o algún otro material precioso, y ese material o ese objeto se caía y se rompía. ¿Saben qué hacía el artesano? Lo tomaba, trataba de recuperarlo y le colocaba cera para tapar las imperfecciones con cera, ¿verdad? Así que cuando alguien iba a comprar ese objeto y lo analizaba muy bien, decía, no, este objeto, perdón, pero este no es auténtico, ha sido reparado, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros, sincera, auténticos, en cualquier lugar donde nos encontremos. Porque recuerden, Dios un día lo va a revelar en público si tratamos de jugar con Dios. Hay gente que es una cosa cuando está en la iglesia, pero una cosa muy diferente, repito, cuando está en casa, cuando está en la calle, cuando está con sus amigos, con sus amigotes. Porque muchos tratan de satisfacer a sus amigos sin importar que están defraudando a Dios. Tenemos que aprender a ser sinceros. Una cosa es lo que hablamos con los hermanos y otra cosa diferente lo que hablamos con los impíos, ¿verdad? ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué clase de creyentes somos? Seamos íntegros. Aquí encontramos a este hombre Giezi con una frialdad tremenda, diciendo, no, yo no vivo en ninguna parte, no. ¿Les parece muy familiar eso? No, yo no he hecho nada, no, yo no he dicho nada, yo no he hablado nada. Hipócritas, hipocresía a la vista. Mis hermanos, les recuerdo que existen muchas posibilidades en el mundo que se nos presentan, ¿saben para qué? Para comprometer nuestro corazón, para comprometer nuestra integridad. De hecho, la palabra de Dios nos recuerda, nos advierte una y otra vez, por sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidemos nuestro corazón, guardemos nuestro corazón, nuestra integridad. Verso 26 y 27 dice, pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa? Olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas. ¿Cómo quedaría aquí la cara de este Giezi, no? El Señor le había revelado a Eliseo lo que había pasado. Por haber hecho esto, dice, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Saben qué le dijo el profeta? Por cuanto has jugado con Dios,
por cuanto has usado en vano el nombre de Dios, por cuanto te has movido en el poder de Dios sin dejarte tocar por ese poder, por cuanto has tomado a la ligera el nombre de Dios. Entonces dice, esa tremenda lepra de Naamán se te pasará a ti y a tu descendencia. ¿Saben por qué esto, mis hermanos? Porque la Biblia dice que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no le aman, de los que no le respetan, de los que no le honran, de los que tienen en poco su nombre. Y este, mis hermanos, es el pago justo, porque no podemos jugar con Dios sin salir lastimados. Recuerden, no puedes jugar con Dios sin que salgas lastimado. Proverbios capítulo 6, versos 27 y 28. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Mis hermanos, recuerde, no puedes jugar con Dios sin que salgas lastimado. Dios no puede ser burlado. Mis hermanos, los días que nos faltan van a ser difíciles. No es que sea profeta ni adivino, la Biblia nos lo enseña. Van a ser cada día días más difíciles. Y la verdad, mis hermanos, me preocupa, me duele, me entristece la cantidad de iglesias y de creyentes que están viviendo una vida a la ligera. Una vida suave, sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad. Ven a la iglesia como un club, como un lugar de esparcimiento, como un lugar para venir, para sentirnos bien, para encontrarnos con los amigos. Venir a la iglesia si nos queda tiempo, si nos sobra tiempo, si amanecemos de buen genio, si amanecemos alegres. Pero no hay, repito, no hay ninguna clase de compromiso. Mis hermanos, les recuerdo que tenemos a un Cristo sacrificado, que se entregó por cada uno de nosotros, que no escatimó ni una gota de sangre para librarnos de las garras del infierno. Y la pregunta es, ¿qué merece Él? ¿Nuestras obras? ¿Crees que Dios merece tus obras? No, mi amigo, Dios merece lo mejor, todo nuestro amor, todo nuestro compromiso. Merece que le digamos, Señor, tú pagaste todo, tú entregaste todo, tú no escatimaste nada para salvarme. Lo menos que yo puedo hacer es entregarte mi vida y mi fidelidad. Es lo menos que podemos dar al Señor, nuestra vida, nuestro corazón y nuestra integridad. Ojo, mis hermanos, ojo con estas advertencias. Porque este hombre Jesse, aunque se movía, ¿cierto?, en un ambiente movido por el poder de Dios, aunque se movía al lado de un hombre de Dios, de un profeta de Dios, no era más que un hipócrita. Era más que un hombre cuyo vientre era su única satisfacción. Quiero invitar al grupo, por favor, de alabanza. Ojo, mis hermanos, ojo, repito, ojo con nuestra integridad. Porque en cualquier lugar donde nos movamos, en cualquier lugar donde estemos, siempre vamos a estar expuestos, recuerden, a comprometer nuestro corazón, a comprometer nuestra integridad. Por eso la necesidad de estar siempre, siempre en comunión con Dios, en todo momento. La comunión con Dios no es cada domingo, es y debe ser todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder
recibir el poder de Dios para vencer toda tentación, para decir no al pecado. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.